¿Les parece si reaccionamos al debate del hermano Luis Lisboa? Si no hay más preguntas, para hacer algunos comentarios, ¿no? Bien, vamos allá pues, Carlito. Bien. Bueno, mis queridos amigos, el día de hoy vamos a estar exponiendo o vamos a estar colocando en tela de juicio lo que es el tema de la infalibilidad papal y yo personalmente voy a iniciar de la siguiente manera. A ver, aquí voy a ir dando consejos, ¿no? A ustedes, obviamente, si van a debatir en algún momento. Y bueno, si el hermano Luis, pues, agarra estos consejos, pues también. Pero son consejos en general. Si se va a debatir la infalibilidad papal, tiene que primero debatirse la infalibilidad de la iglesia. ¿Sí? Es necesario. Antes de debatir la infalibilidad papal, es necesario debatir la infalibilidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no se comprende la infalibilidad de la iglesia, no se va a comprender la infalibilidad papal. ¿Sí? Hay que tener eso presente. Pero bueno, vamos a escucharlo aquí. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Dónde situar pues los orígenes de la infalibilidad papal? Ok, vamos a Iniciar empezar. tocando en... Mis queridos amigos, el día de hoy vamos a estar exponiendo o vamos a estar colocando en tela de juicio lo que es el tema de la infalibilidad papal y yo personalmente voy a iniciar de la siguiente manera. ¿Dónde situar pues los orígenes de la infalibilidad papal? Okay. A este respecto, al igual que casi todas las prerrogativas. Ok, su pregunta es, ¿dónde situar los orígenes de la infalibilidad papal? Aquí él tendría que precisar a qué se refiere. ¿En qué año se define la infalibilidad papal? ¿O en qué año se ejerce la infalibilidad papal? ¿O en qué se fundamenta la infalibilidad papal? Él tendría que aclarar eso, ¿sí? Porque si no queda muy ambiguo. Vamos a escuchar de nuevo. Su pregunta es, ¿dónde situar pues los orígenes de la infalibilidad papal? Si él lo está preguntando en qué año se ejerce por primera vez la infalibilidad papal, o podemos encontrar un testimonio del Papa ejerciendo la infalibilidad papal, se le puede responder con diversos ejemplos. De hecho, los que han estado siguiendo las clases de los concilios, recuerden que ayer o antier vimos ya cómo se ejerce la infalibilidad papal por parte del Papa Agatón. ¿Sí? Los que estuvieron en la clase del concilio, del tercer concilio de Constantinopla, recuerden que ahí explicamos que el Papa Agatón prácticamente demostró su infalibilidad y el concilio lo aceptó. Y estamos hablando del siglo sexto, séptimo. ¿Sí? Entonces, ya vemos justamente esto. Ok, pero bueno, vamos a ver qué más dice. Papal. A este respecto, al igual que casi todas las prerrogativas vinculadas al primado, Me llama la atención que cuando quieren hablar contra el papado, dicen que son prerrogativas del primado. O sea, como que Roma se las atribuye, como que el Papa se las inventa. No, esas son prerrogativas del Papa, del obispo de Roma, por ser sucesor de Pedro. ¿Sí? Y estas prerrogativas no tienen que ser aprobadas por alguien. Sin embargo, son reconocidas por los otros obispos, por los cristianos en general, como lo hemos visto al estudiar la historia de la iglesia. ¿Sí? Dice Andrea, Rigel, mejor darnos clase de otra cosa, no nos castigues oyendo esos dos fastidiosos. No, pero vamos a escuchar cuáles son sus argumentos y vamos a ir respondiendo y prácticamente también es una clase, Andrea. Sí, hay que tener un poco de tolerancia. Yo sé que a veces cuesta, pero hay que hacerlo. Desde el Concilio de Jerusalén, podemos ver la infalibilidad de la iglesia allí, pero si es un caso de la infalibilidad papal, es decir, donde el Papa la ejerza y que se vea claramente, lo vemos con la carta del Papa Agatón en el tercer concilio de Constantinopla. Ok, seguimos acá. resulta imposible citar a ¿Seguro? un autor o a una época determinados en los que se pueda establecer su comienzo.
Falso. Error. Ya le acabamos de dar un año, un siglo, un autor en el que se puede ver al Papa ejerciendo la infalibilidad. Y es más, podemos ir mucho antes, ¿sí? Podemos ir mucho antes. Por ejemplo, con la fórmula de Hormisdas, del Papa Hormisdas, que según un erudito protestante reconoce esto también como los principios o ¿cómo fue que dice? Evoca la infalibilidad papal que va a ser proclamada en 1870. ¿Sí? Ok. ¿Qué dice acá? Ya recordé una parte de la ley de Santi cuando expone la infalibilidad, cuando interpreta unos versos para la elección del nuevo apóstol tras la muerte de Judas. Lo que pasa es que está presto a interpretación. O sea, cuando vamos a la escritura está presto a interpretación. Obviamente, nosotros tenemos más confirmación con el magisterio y la tradición, pero cuando vamos a la escritura, ahí es más, ¿cómo demuestra que tu interpretación es la correcta y la mía no? Sí, eso es lo que sucede muchas veces. Pero en cambio la tradición, que es quien interpreta la escritura o demuestra cómo entender la escritura, aclara lo implícito de la escritura. ¿Sí? Ok, seguimos acá. Klaus Schatz, el primado del Papa, página. Esa costumbre, ¿no? Citan a Klaus Sachs, pero Klaus Sachs no niega el papado. Klaus Sachs lo que hace es hablar en un sentido más crítico. O sea, prácticamente como lo ven los demás, no como lo ve la Iglesia Católica. Y eso se entiende cuando uno lee completamente el libro de Klaus Sachs, que de hecho yo lo tengo. Y es más, vamos a verificar si eso que va a citar allí Osman es cierto o no. A ver, aquí yo tengo el libro de Klaus Sachs. ¿Y qué es lo que dice Klaus Sachs según Osman? A ver. Ok. Aquí está el libro de Klaus Sachs. Para que vean que no les miento, este es el libro al que está haciendo él referencia. ...68. Página 168. Vamos a ver qué dice la página 168. A ver si de verdad es lo que dice Osman o quizás no. Quizás lo sacó de ChatGPT, puede ser, ¿no? Se han dado casos. Vamos a ver entonces, página 168. A ver, ¿qué dice la página 168? Ok, aquí está. Página 168. Vamos a ver entonces qué es lo que dice Osman, qué dice el texto. Comienzo yo con esta cita de un sacerdote católico romano porque comprende de forma clara y concisa lo que hoy nosotros vamos a estar debatiendo acá. Ok, lo que él dijo es lo que dice Klaus Sachs. Vamos a ver. Dice, subraya que los defensores de la plenitud potestati papal ilimitada se habrían opuesto a esta nueva doctrina, pues habrían visto en ella una restricción de la capacidad de maniobra y actuación del Papa. A ver. Ok, aquí está. ¿Dónde situar, pues, los orígenes de la doctrina de la infalibilidad papal? A este respecto, al igual que en casi todas las prerrogativas vinculadas al primado, resulta imposible citar un autor o una época determinados en los que establecer el comienzo. En cualquier caso, y por lo que podemos saber históricamente, conviene recordar que el especial aprecio del que goza la comunidad romana tiene siempre que ver con la fidelidad en la fe y la salvaguarda de la paradosis. La fe de los romanos alabada en todo el mundo. Es una expresión que se repite constantemente a partir del siglo III
y a partir del siglo V se hará patente el convencimiento de la pureza de la fe de la Iglesia romana, que nunca ha errado. Porque esto no lo dijo Hofmann. Hofmann se quedó corto. Le faltó decir esto, ¿no? Le faltó decir esto. Ya desde el siglo III se ve, ¿no?, que la fe de los romanos es alabada en todo el mundo. Es una expresión que se repite constantemente a partir del siglo III. Y a partir del siglo V se hará patente el convencimiento de la pureza de la fe de la Iglesia romana, que nunca ha errado. ¿Qué significa que nunca ha errado? Infalibilidad. ¿Infalibilidad de quién? De la Iglesia de Roma. ¿Qué pasó ahí, Osman? No siguió leyendo el texto, ¿no? Solamente se quedó como que en la pregunta que hace Klaus Schacks, pero no siguió todo el desarrollo. Eso me parece que es sacar un texto fuera de contexto. Porque el contexto demuestra todo lo contrario a lo que él quería expresar. Dice, ok, a partir del siglo V será patente el convencimiento de la pureza de la fe de la Iglesia romana, que nunca ha errado, como lo testimonia ante todo Teodoro de Ciro, que a propósito del latrocinio de Éfeso escribe, recuerden el latrocinio de Éfeso: este sacrosanto trono tiene la primacía sobre las iglesias de todo el orbe por varias razones, pero sobre todo porque ha sido preservada de toda mancha de herejía, y nadie que pensara de modo contrario se ha sentado en él, sino que ha preservado intacta la gracia de los apóstoles. Entonces, Osman, ¿qué pasó? Esto era lo que tenías que citar. Esto es lo que tenías que mencionar, porque de esto se trata el debate, de la infalibilidad del Papa, de la Iglesia, de Roma. Y aquí están los testimonios. El concilio de Éfeso. ¿Sí? El concilio de Éfeso. El concilio ladrón de Éfeso. Yo creo que leyó lo que no debió haber leído y lo que tenía que leer no lo quiso leer. Luego dice, el convencimiento especialmente firme en Roma, pero también fuera de Roma, desde la fórmula de Hormisdas, de que la Iglesia romana no ha errado nunca y nunca lo hará, se diferencia del ulterior concepto de infalibilidad del magisterio papal. Ante todo, porque no se refiere puntualmente a decisiones dogmáticas concretas, sino al conjunto de la fe transmitida y a la tradición de Pedro, conservada intacta por la Iglesia romana. Ok, aquí Klaus Schacks quiere hacer una distinción entre la infalibilidad del magisterio papal y la infalibilidad de la Iglesia. Pero siendo sinceros, cuando leemos acá esto, por ejemplo, otros historiadores determinan que sí es un, como dijo, preámbulo de lo que va a ser definido en el Concilio Vaticano I. ¿Sí? Porque aquí la infalibilidad no es netamente del Papa, sino de la Iglesia de Roma. Y claro, no se trata como tal o no se refiere puntualmente a decisiones dogmáticas concretas, porque eso sería anacrónico, sino al conjunto de la fe transmitida y a la tradición de Pedro. Y esto justamente abarca decisiones dogmáticas, no se limita a ellas. Por eso es que el Papa no solamente es infalible cuando define dogmas de fe. El Papa es infalible cuando enseña protegido por el Espíritu Santo para no enseñar el error. ¿Sí? Por eso es que digo, Klaus Schacks es crítico, pero Klaus Schacks no es una voz absoluta. ¿Sí? Porque es más, si leemos lo anterior que dice Klaus Schacks, la conclusión o lo que opina Klaus Schacks después es muy contradictorio con la evidencia que presenta. Por eso uno tiene que ser crítico cuando uno analiza, cuando uno estudia. Cuando uno lee libros, uno tiene que ser crítico, comparar qué dice este autor con otro autor y ver las evidencias.
A nosotros nos interesan más los datos, no lo que diga el autor, sino los datos que presenta, que justifiquen lo que dice. En este caso, aquí lo que veo, sinceramente, cuando Clausas dice, dice que se hará diferencia del ulterior concepto de infalibilidad del magisterio papal, yo no veo como tal esa diferencia en la esencia, ¿sí? Porque en la esencia se está hablando de que la Iglesia de Roma no ha errado nunca y nunca lo hará, según la fórmula de Hormisdas, ¿sí? Y si leemos la carta de Teodoreto de Ciro, a propósito del latrocinio de Éfeso, dice que la Iglesia de Roma ha sido preservada de toda mancha de herejía. Y obviamente, lo contrario a la herejía es la doctrina. ¿Entiendes? Entonces, aquí es donde yo digo que el protestante debería ser más honesto. No tomar solamente lo que le conviene, sino verificar, analizar los datos que se dan. Pero bueno, eso ya depende de la honestidad de la persona. Ok, seguimos entonces escuchando acá. Que es precisamente el dogma proclamado por el Concilio Vaticano I en 1870, el dogma de la infalibilidad del romano pontífice. El dogma de la infalibilidad pontificia declarada por la Constitución Dogmática Pastora Eternus enseña en el capítulo 4 que cuando el romano pontífice habla ex cátedra, esto es, cuando desempeña su oficio de pastor y doctor de todos los cristianos y define con su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe o la moral debe ser sostenida por toda la iglesia, goza por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, de aquella infalibilidad de la que quiso el divino Redentor estuviese dotada toda su iglesia al definir la doctrina sobre la fe o la moral, y que en cualquier persona que rechace esto caiga bajo la pena del anatema. O sea, todo lo que él leyó, yo creo que no entendió. Porque cada uno de esos puntos hay que analizarlo. Porque están hablando del capítulo 4, y aquí yo lo tengo. Vamos a analizarlo nosotros. Ya que él no lo analizó, vamos a analizarlo nosotros. Capítulo 4 de Pastor Eternus. El capítulo 4 habla sobre el magisterio infalible del romano pontífice. Dice, aquel primado apostólico que el romano pontífice posee sobre toda la iglesia como sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles, incluye también la suprema potestad de magisterio. Esta santa sede siempre lo ha mantenido. La práctica constante de la iglesia lo demuestra y los concilios ecuménicos, como hemos visto en las clases sobre los concilios ecuménicos, particularmente aquellos en los que Oriente y Occidente se reunieron en la unión de la fe y la caridad, lo han declarado. Así los padres del Cuarto Concilio de Constantinopla, siguiendo los pasos de sus predecesores, hicieron pública esta solemne profesión de fe. Y esto lo vamos a estudiar mañana, ¿no? En la próxima clase del concilio, de los concilios ecuménicos. La primera salvación es mantener la regla de la recta fe. Y ya que no se pueden pasar por alto aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, estas palabras son confirmadas por sus efectos, porque en la sede apostólica, la religión católica siempre ha sido preservada sin mácula y se ha celebrado la santa doctrina, ya que es nuestro más sincero deseo no separarnos en manera alguna de esta fe y doctrina. Esperamos merecer hallarnos en la única comunión que la sede apostólica predica, porque en ella está la solidez íntegra y verdadera de la religión cristiana. Y con la aprobación del Segundo Concilio de Lyon, los griegos hicieron la siguiente profesión. La Santa Iglesia Romana posee el supremo y pleno primado y principado sobre toda la Iglesia Católica. Ella verdadera y humildemente reconoce que ha recibido junto con la plenitud de potestad del mismo Señor en el bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, cuyo sucesor es el romano pontífice. Y puesto que ella tiene más que las demás el deber de defender la verdad de la fe,
Si surgieran preguntas concernientes a la fe, es por su juicio que éstas deben ser definidas. Finalmente se encuentra la definición del Concilio de Florencia. El romano pontífice es el verdadero vicario de Cristo, la cabeza de toda la iglesia y el padre y maestro de todos los cristianos. Y a él fue transmitida en el bienaventurado Pedro por nuestro Señor Jesucristo la plena potestad de cuidar, regir y gobernar a la iglesia universal. Para cumplir este oficio pastoral, nuestros predecesores trataron incansablemente que la doctrina salvadora de Cristo se propagase en todos los pueblos de la tierra y con igual cuidado vigilaron que se conservase pura e incontaminada donde quiera que haya sido recibida. Fue por esta razón que los obispos de todo el orbe, a veces individualmente, a veces reunidos en sínodos, de acuerdo con la práctica largamente establecida de la Iglesia y la forma de la antigua regla, han referido a esta sede apostólica especialmente aquellos peligros que surgían en asuntos de fe, de modo que se resarciesen los daños a la fe, precisamente allí donde la fe no puede sufrir mella. Los romanos pontífices también, como las circunstancias del tiempo o el estado de los asuntos lo sugerían, algunas veces llamando a concilios ecuménicos o consultando la opinión de la iglesia dispersa por todo el mundo, algunas veces por sínodos particulares, algunas veces aprovechando otros medios útiles brindados por la divina providencia, definieron como doctrina a ser sostenidas aquellas cosas que por ayuda de Dios ellos supieron estaban en conformidad con la Sagrada Escritura y las tradiciones apostólicas. O sea, esto a mí me llama la atención, ¿no? Porque muchos piensan que el papado se opone a la colegialidad. Y esto lo va a mencionar Osman. Y es un error que ya he visto que menciona en otros debates, ¿no? Pero la iglesia como tal no se opone a la colegialidad. Por eso es que el Papa actúa en comunión con los obispos, ¿sí? No aisladamente. Pero es vital que el Papa confirme esas decisiones. Por eso el Papa tiene que ser protegido de enseñar el error. Y esto es la infalibilidad. Sigue diciendo, así el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no de manera que ellos pudieran, por revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que por asistencia suya ellos pudieran guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Ciertamente su apostólica doctrina fue abrazada por todos los venerables padres y reverenciada y seguida por los santos y ortodoxos doctores, ya que ellos sabían muy bien que esta sede de San Pedro siempre permanece libre de error alguno, según la divina promesa de nuestro Señor y Salvador al príncipe de sus discípulos. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y cuando hayas regresado, fortalece a tus hermanos. O sea, esta es la promesa de la infalibilidad, ¿sí? Esta es la promesa de la infalibilidad. Seguimos. Este carisma de una verdadera y nunca deficiente fe fue por lo tanto divinamente conferida a Pedro y sus sucesores en esta cátedra, de manera que puedan desplegar su elevado oficio para la salvación de todos, y de manera que todo el rebaño de Cristo pueda ser alejado por ellos del venenoso alimento del error y pueda ser alimentado con el sustento de la doctrina celestial. Así, quitada la tendencia al cisma, toda la iglesia es preservada en unidad y descansando en su fundamento se mantiene firme contra las puertas del infierno. Pero ya que en esta misma época, cuando la eficacia salvadora del oficio apostólico es especialmente más necesaria, se encuentran no pocos que desacreditan su autoridad. Nosotros juzgamos absolutamente necesario afirmar solemnemente la prerrogativa que el Hijo unigénito de Dios se dignó dar con el oficio pastoral supremo. Por esto, adhiriéndonos fielmente a la tradición recibida de los inicios de la fe cristiana, para gloria de Dios nuestro Salvador, exaltación de la religión católica y salvación del pueblo cristiano, con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado, ¿sí? Esta es la fórmula para uno saber cuándo es una definición dogmática, ¿sí? Cuando dice enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado que
El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbre. Por esto, dichas definiciones del romano pontífice son en sí mismas, y no por el consentimiento de la iglesia, irreformables. De esta manera, si alguno no lo permita Dios, tiene la temeridad de contradecir esta nuestra definición, sea anatema. Dado en Roma, en sesión pública, sostenido solemnemente en la Basílica Vaticana, en el año de nuestro Señor de 1870, en el 18º día de julio, en el 25º año de nuestro pontificado. Es más, yo un día voy a invitar a protestantes y ortodoxos a que estudiemos y analicemos Pastor Eterno, porque la verdad, Pastor Eterno está lleno de los textos bíblicos, fíjense, de los papas, de los concilios, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la razón para rechazarlo? Simplemente negarlo, ¿sí? Ok, vamos a seguir escuchando acá un poco más, a ver qué dice. Anatema, dándole así vinculaciones soteriológicas a un dogma declarado hace apenas 2 siglos atrás, ¿sí? Ahora bien, Fue definido hace 2 siglos atrás, pero fue enseñado durante toda la historia de la Iglesia, cuando se necesitaba que el Papa ejerciera la infalibilidad, ¿sí? mi postura en este debate se va a centrar específicamente en demostrar a través de la razón, la historia. En serio, a través de la razón, pero yo no veo que razonen realmente. Y por supuesto, La historia, pero yo no veo que mencionen la historia. la exégesis bíblica. ¿La exégesis bíblica o la eisegesis bíblica? Porque muchas veces ellos terminan haciendo eisegesis, sobre todo cuando quieren contradecir una doctrina católica. Que este dogma es completamente indemostrable epistemológicamente. Yo no sé la necesidad que tienen de usar el término epistemológicamente. O sea, no todo se resume a la epistemología. Sí, wow. La verdad que, bueno, quieren es como que tener un gran léxico, ¿no? Bueno, seguimos. Insostenible históricamente. En serio, históricamente lo hemos demostrado aquí en el canal muchas veces. Y que no pasa la menor prueba exegética. ¿Exegética o eisegética? Porque si es eisegética, obviamente ustedes van a querer meter sus ideas. Exegética, pues se entiende con la tradición. Concluyendo así que cualquier persona que abrace esta definición dogmática no está dando más que un simple salto al vacío. Esa cuestión de dar un salto al vacío siempre lo mencionan, ¿no? Como que, miren, ellos inventan esto de la nada, ¿no? Hay hay un desarrollo histórico que no hay que pasar por alto. Antes de presentar mi tesis, yo voy a proceder a delimitar el debate para centrarnos Ok, va a delimitar el debate. Vamos a ver a qué lo va a delimitar. única y exclusivamente en lo que nosotros vamos a estar tratando el día de hoy acá, que es precisamente el tema de la infalibilidad pontificia, la infalibilidad papal. Ok, pero antes debieron haber aclarado la infalibilidad de la iglesia. A menos que Osman acepte la infalibilidad de la iglesia y solamente niegue la infalibilidad papal. En ese caso, pues ya entraría a ser un ortodoxo, dejaría de ser protestante. Este debate no se trata de demostrar si el obispo de Roma tenía alguna supremacía jurisdiccional por encima de los demás patriarcas o algo por el estilo. Claro, la supremacía o la primacía de jurisdicción ya se la demostró Rigo en el debate que sostuvieron. Ya que eso lo único que hace cuando mucho es simplemente demostrar las pretensiones de superioridad por parte de un personaje históricamente cuestionado. O sea, eso lo único que hace es pretender
que las pretensiones de superioridad por parte de un personaje históricamente cuestionable. Wow. Aquí en el canal hemos demostrado muchas veces el primado de jurisdicción. Cuestionable. Este debate tampoco se va a centrar en colocar en tela de juicio la infalibilidad de la escritura o algo por el estilo. Interesante. Algo que ellos no pueden demostrar, que es la infalibilidad de la escritura. Por eso no lo van a traer al juicio. Si mi contraparte en algún momento determinado llega a intentar trasladar el eje del debate hacia allí, esto no hará más que evidenciar su incapacidad para poder demostrar lo que viene a probar hoy aquí, y será tomado como una falacia de red herring para intentar desviar la atención. También es súper importante destacar lo siguiente: la carga de la prueba en este debate no va a recaer sobre mí, sino que No. recae directamente sobre mi contraparte, ya que Ese es un error muy típico de los ateos. Y fíjense cómo lo adopta un protestante. La carga de la prueba recae tanto en el que afirma como en el que niega. Así que en este caso, si Osman niega la infalibilidad papal, la carga de la prueba también recae sobre él. Sí, que no les metan gato por liebre. Si una persona hace una negación, eso en sí mismo viene siendo también una afirmación, ¿sí? Porque afirma que no acepta algo. Por lo tanto, también tiene la carga de la prueba. Y los ateos muchas veces quieren decir, yo no tengo que demostrar que Dios no existe. No, porque tú estás demostrando, perdón, tú estás afirmando que Dios no existe. Por lo tanto, te toca demostrarlo también. Tienes la carga de la prueba. Y lo mismo pasa acá. Acá el protestante también tiene la carga de la prueba. No solamente el católico. Obviamente, el católico tiene que presentar sus datos, pero el protestante también tiene que presentar sus datos para negar los datos que el católico está presentando. Y ahí es donde la tiene difícil el protestante. Porque si la niega gratuitamente, ya perdió. Tiene que negar con otros datos. ¿Sí? Yo creo que quien demanda o acusa tiene la carga de la prueba. Tanto el que afirma como el que niega tienen la carga de la prueba. Es decir, si él afirma que la infalibilidad papal es falsa, está afirmando algo, ¿sí? Por lo tanto, también le toca demostrarlo. que él es quien afirma que el romano pontífice es infalible. Por ende, él deberá mostrar en primera instancia que existe el carisma de la infalibilidad papal, en lugar de demostrar simplemente cómo funciona dicha infalibilidad. ¿Sí? Ok, tiene que demostrar el carisma de infalibilidad papal, pero no solamente demostrar cómo funciona. Bueno, obviamente hay que demostrar cómo funciona y así se demuestra el carisma de la infalibilidad papal. ¿Por qué? Porque vamos a buscar ejemplos donde esta funciona. Sí, o sea, es lógico, ¿no? Ahora bien, habiendo dejado en claro los límites en los cuales se debe centrar el debate, voy a proceder a exponer mi tesis por medio de un silogismo. Yo no sé ustedes, pero estas argumentaciones parecen como si las desarrollara Néstor Díaz. No sé, estos libretos parece que los desarrollara Néstor Díaz. Pero bueno, puede ser que no, puede ser que sea Osman, pero a mí me recuerda mucho a Néstor Díaz. O Pacheco. Bueno, no sé, yo le encuentro más a los de Néstor. Bueno, es que en nuestro caso todo está expuesto, más claro no puede estar en el catecismo, exactamente. Por lo tanto, aquí se trata es de reconocer, porque es algo que forma parte del cristianismo. Con el cual mi contraparte, para poder salir victorioso en este debate, va a tener que intentar derribar las premisas que voy a exponer a continuación. Eso sí es cierto. Para poder ganar el debate, eh, Lucho, tiene que derribar las premisas falsas que está trayendo Osman.
y a su vez tendrá que lidiar con una serie de datos que expondré en unos instantes. ¿Cuáles serán esos datos? A ver, Premisa mayor. vamos a ver las premisas. Toda prerrogativa doctrinal que obligue universalmente a la conciencia puede y debe ser reconocible por medios públicos y verificables como la escritura, la historia o la razón. Bueno, podría ser cierto, pero ¿qué pasa si la escritura se presta a interpretación? ¿Sí? Se presta a la interpretación. Entonces, claro, si yo te doy una interpretación de la escritura, tú vas a salir con otra interpretación. Entonces, ¿quién va a definir cuál es la interpretación correcta o más acorde? La tradición. Por eso es que la tradición funciona como un ente interpretativo. Y aquí es donde entra la historia y obviamente la razón. ¿Sí? Premisa menor. La infalibilidad papal no es reconocible ni verificable por medios públicos y objetivos. Ya aquí está prácticamente negando todo lo que le vaya a pasar o le vaya a presentar Lucho. ¿No? Esto que está haciendo aquí Osman es simplemente ya rechazar todos los argumentos que Lucho le vaya a presentar, porque ya le está limitando a lo que debe hacer Lucho. Ok. Solo se afirma mediante la autoridad de la misma institución que la reclama. No. De hecho, la infalibilidad como tal la han reconocido también personas que no son católicas, cuando comprenden cómo la iglesia define la infalibilidad y cuando ven ejemplos en la historia donde se aplica esta infalibilidad. O sea, no es solamente la institución que la reclama, es el reconocimiento que se le da no solamente por los católicos, sino también por fuera de los católicos. Creo que Henry Chadwick es uno de los que lo reconoce. Así que ya aquí, pues está mal. Por conclusión, la prerrogativa de la infalibilidad papal carece de base epistémica pública Nuevamente, base epistémica pública, suficiente. adorno. El silogismo por sí mismo es lógico, consistente y muy sólido, Según quién, según él, ¿no? tanto con lo que se puede demostrar históricamente como con el razonamiento mismo. Vamos a Históricamente y el razonamiento. ¿Dónde dejó la escritura? ver esto en detalle. Premisa mayor: toda prerrogativa doctrinal que obligue universalmente a la conciencia puede y debe ser reconocible por medios públicos y verificables como la escritura, la historia y la razón. A ver, es que la escritura viene siendo el fundamento, ¿sí? La escritura viene siendo el fundamento. Ya la tradición, la patrística, el magisterio, es donde se puede ver ejercido este fundamento. ¿Sí? Dice Jacqueline, ¿qué le pasó a Osman? Antes hablaba más rápido. No, que lo puse lento para poder entenderle, pero no, ya lo puse normal. En la escritura nosotros vamos a poder ver de forma clara y concisa cómo toda información doctrinal puede y debe ser identificada por algún criterio objetivo. En Hechos capítulo 17, En realidad hay muchas doctrinas implícitas, ¿sí? No todo está explícito. versículo 11, el apóstol Pablo va a llamar a los bereanos nobles luego de haberles predicado. ¿Pero por qué les llama nobles? Porque, como él mismo declara, fueron a escudriñar las escrituras para ver si lo que él les decía en particular era verdad. Obviamente, no podían creer todo lo que alguien le dijera de repente. Aún así, ellos pusieron en comparación lo que Pablo decía con lo que el Antiguo Testamento decía. O sea, que le dieron el mismo valor a las palabras orales de Pablo a lo que decía el Antiguo Testamento. O sea, el caso de los bereanos, en vez de refutar a la Iglesia Católica, refuta la sola Escritura, porque demuestra la autoridad de la palabra oral, de la predicación oral. Así que es un mal argumento.
Vemos exactamente el mismo caso cuando el apóstol Pablo exhorta a la comunidad de Tesalónica a no rechazar las profecías, sino a someterlas a prueba, examinarlas, retener lo bueno y desechar lo malo, como bien lo expresa en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. En realidad ese texto no tiene nada que ver con el tema, pero bueno. Bueno, del mismo modo que el apóstol Juan escribe sobre probar los espíritus para saber si vienen de Dios en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Estas órdenes no se dirigen a un colegio exclusivo de peritos, sino a las comunidades enteras que reciben la carta, lo que presupone que la prueba... O sea, ese es un anacronismo, ¿no? Él quiere ver todo como en el siglo primero y la iglesia tiene un desarrollo a través de la historia. es realizable con los medios ordinarios de la palabra, la razón y la experiencia histórica que la fe bautismal pone a disposición de cualquier creyente diligente. Pero también esto es algo que podemos ver en el mismísimo Agustín de Hipona, que confirma que la fe no es simplemente algo sin razones, no es algo que se deba imponer sin razones públicas, como lo podemos ver en De Utilitate. Vamos a buscar ese texto. De Utilitate. A ver. De Utilitate. Esa es la utilidad de creer. Vamos a ver. Credenci. De Utilitate Credenci, o sea, la utilidad de creer. En su capítulo 31 va a decir lo siguiente. Capítulo 31, vamos a buscarlo. Capítulo 31. ¿Capítulo 31 o párrafo 31? Porque los capítulos son unos y los párrafos son otros. Sería capítulo 14. Ok, aquí lo tengo. Vamos a ver qué dice. No se debe creer a los hombres, sino a Dios que habla con la verdad, y no en otro lugar, sino en las Sagradas Escrituras que están... Ok, no se debe creer a los hombres. No se debe... Bueno, aquí no me dice nada de eso. Dijo capítulo 34, ¿no? ¿Dijo capítulo 34? Sí, creo que sí dijo capítulo 34. A ver. No, 31, perdón. Capítulo 31. Ok, capítulo 31, ¿qué es lo que dice? Esto es lo que dice el capítulo 31. Capítulo 31. No se debe creer, vamos a ver si dice algo así. 26, 27, ok, aquí está. Dice, porque todos los herejes nos fuerzan a creer en Cristo. Podría ser mayor la contradicción entre ellos. Por dos flancos se les puede atacar. En primer lugar, habrán de decirnos dónde están las razones que nos brindaban, en qué se apoya el reproche de temerarios y en qué se funda su presunta ciencia. Porque si es deshonesto creer a nadie sin una justificación racional. ¿Por qué deseas? Porque pones tanto empeño en que creas sin razón, para así lograr más fácilmente y ganarme con tus razones. ¿Será tu razón capaz de construir algo sólido sobre el fundamento de la temeridad? Hablo como lo harían aquellos a quienes desagrada nuestra fe. ¿Por qué creer sin razones cuando aún no estamos en condición de aprenderlas y preparar el espíritu por medio de la fe misma para recibir la semilla de la verdad? Lo tengo no solo por saludable, sino por necesario para que las almas enfermas puedan recobrar la salud. Es una gran imprudencia por parte de los herejes el hecho de que, estimando que esto es ridículo y temerario, pretenden que nosotros creamos en Cristo. Además, confieso que creo ya en Cristo y me he propuesto aceptar como verdadero todo lo que Cristo ha dicho, aunque no haya razón que lo apoye. Con estos supuestos, hereje, me vas a adoctrinar. Permíteme que reflexione. Yo no he visto a Cristo en la figura con que quiso aparecer a los hombres, del que se dice haber sido visto por los ojos humanos. Quienes son aquellos cuyo testimonio sobre Cristo deba creer para que, dispuesto con esa fe, pueda ayudarte a ti. No encuentro haber creído otro testimonio humano que no sea la opinión robusta y la voz solemne de los pueblos,
y de las naciones que por todas partes han abrazado los misterios de la Iglesia Católica. Esto se le olvidó decir a Osman, ¿no? ¿Por qué no he de dirigirme preferentemente a estos para saber lo que Cristo ha preceptuado, si ha sido la fuerza de su autoridad la que me ha llevado a creer que Él ha preceptuado cosas buenas? Yo creo que el texto más bien va en contra de lo que está queriendo tratar Osman, porque el texto dice que hay que ir a la iglesia, ¿sí? Dice, no encuentro haber creído otro testimonio humano que no sea la opinión robusta y la voz solemne de los pueblos y de las naciones que por todas partes han abrazado los misterios de la Iglesia Católica. ¿Por qué no he de dirigirme preferentemente a estos para saber lo que Cristo ha preceptuado? Si ha sido la fuerza de su autoridad la que me ha llevado a creer que Él ha preceptuado cosas buenas. Habrías de ser tú el que me aclarara mejor lo que dijo Él, en cuya existencia pasada o presente no llegaría yo a creer sin la sumisión a la fe me hubiera de venir de ti. He creído, lo digo de nuevo, en la tradición que se funda y vigoriza en la difusión, y en el consentimiento y en la antigüedad. Vosotros, por el contrario, sois tan escasos, tan sediciosos y tan sin tradición, que nadie duda de vuestra falta de autoridad. ¿Por qué, pues, tanta demencia? Cree a los pueblos que dicen que debes creer en Cristo, me dirás, y aprende de nosotros su doctrina. ¿Por qué razón? Si aquellos llegaran a faltar y no pudieran adoctrinarme, encuentro más fácil convencerme de que no debo creer en Cristo que pensar en aprender alguna cosa referente a Cristo por otro magisterio que el de aquellos por los que llegué a creer en Él. Oh colmo de la confianza, o mejor de la necedad, yo te voy a enseñar la doctrina de Cristo en quien crees. Y si no creyera en Él, ¿podrías enseñarme nada de Él? Pero es necesario, dices, que crea. ¿En virtud de vuestras razones? No. Me dices, nosotros llevamos por la vía racional a los que creen en Él. ¿Por qué he de creer en Él? Porque la fama está bien justificada. ¿Y esta justificación a quién se debe? ¿A vosotros o a otros? A otros. Luego tengo que creerlo a ellos para que puedas tú ser mi maestro. ¿Acaso debería hacerlo si no me previnieran precisamente ellos que no me acercara a ti? Dicen que vuestras doctrinas son dañosas. Mienten, respondes tú. Pero, ¿cómo les he de creer los que me dicen de Cristo a quien no llegaron a ver y no les he de creer a los que me dicen de ti a quien no quieren ver? Presta asentamiento a sus escritos, dice. Mas si los escritos que se me presentan son nuevos y desconocidos, o si son escasos que los recomiendan, sin razón ninguna demostrativa, no son los escritos a los que se cree, sino a quienes los aducen. Por lo tanto, si esos escritos me los aducís vosotros, escasos en número y poco conocidos, no debo prestarles la fe. Además, con ello procedéis en contra de lo que habéis prometido, porque exigís la fe en lugar de aducir razones. De nuevo, querrás que vuelva la tradición y el número crecido de los que creen. Modera, por fin, la obstinación y ese tu capricho desenfrenado de propagar vuestro nombre. Mejor será que me aconsejes que busque entre esa multitud sus corifeos y que ponga sumo cuidado y diligencia en recibir de ellos información sobre la escritura, porque si llegara a faltar ellos, no sabría ni que había cosas que aprender. Vuélvete pues a tus soledades y no sigas tendiendo acechanzas so pretexto de la verdad, la misma que pretendes arrebatar a quienes concedes tener autoridad. Uf, yo no sé cómo Osman pretendió citar esto en contra de la infalibilidad papal, cuando esto más bien habla del magisterio, de que debemos acudir al magisterio. Es más, voy a agarrar este texto porque no recuerdo que lo tenga entre mis apuntes, pero está muy bueno. Bueno, gracias a Osman, ¿no? Por darnos ese texto que demuestra la importancia del magisterio de la iglesia. Creo que no le salió bien la jugada, pero bueno, seguimos acá. De creer a los hombres, sino a Dios que habla con la verdad y no en otro lugar, sino en las Sagradas Escrituras que están en manos de todos. Esta beta patrística se integra ya en la escolástica con la distinción de Santo Tomás de Aquino entre el acto interno de fe y los motiva credibilitatis externos que lo justifican según expresan la suma. ¿Saben qué es lo gracioso? ¿Saben qué es lo gracioso de Osman? Que cita a Santo Tomás de Aquino y Santo Tomás de Aquino enseña la infalibilidad de la iglesia. Enseña la infalibilidad del Papa. Por eso tienen que ver a quienes están citando.
O sea, ¿cómo me vas a citar tú a Santo Tomás de Aquino en un debate donde tú quieres refutar la infalibilidad papal? Cuando Santo Tomás de Aquino enseña la infalibilidad de la Iglesia y la infalibilidad papal. Y aún más, Santo Tomás de Aquino enseña las doctrinas católicas. O sea, la verdad no sé estas personas por qué actúan de esa manera. Gracias, Gustavo, por ese PayPal. Que Dios te bendiga y te lo multiplique, hermano. Y a los que deseen apoyar por PayPal, bueno, ahí están los enlaces también para aquellos que puedan apoyar, ¿no? Bueno, la hermana bendecida o los hermanos que son moderadores allí, pues me ayudan a colocar el enlace de PayPal para aquellos hermanos que quieran apoyar por allí, o pueden apoyar también con super chat, super sticker, cualquier aporte, de verdad que es bien recibido. Bien, seguimos acá. Suma teológica, parte número 2, volumen número... Voy a leer también la suma teológica. Es que Osman está dando textos que en vez de ayudarle, nos ayudan a nosotros. Vamos a leer la suma teológica ahora. A ver, suma teológica. Parte 2. A ver. Número 2 en la cuestión 2.2. 1, en la cuestión primera. 2.2 en la cuestión. Es que a veces no saben ni citar la suma teológica. Me es difícil verificar porque no saben citar la suma teológica. A ver. Cuando se cita la suma teológica tienen que saber pronunciar cómo se menciona, ¿no? En este caso tenemos acá suma teológica, Santo Tomás de Aquino, 2.2, pero él dice cuestión 1. No sé si es la cuestión 1 legal. ¿Será la cuestión 1? A ver. Cuestión 1, ¿qué más? Cuestión primera. Artículo 4. Ok. Ok, es esto. Esto es lo que está citando Osman de Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver qué es lo que dice. Tomás reconoce que la gracia mueve la voluntad a sentir, pero insiste en que la providencia ofrece signos visibles, milagros, como milagros, cumplimiento profético, el testimonio de la iglesia a lo largo de los... Ahí está. El testimonio de la iglesia. Tenemos el testimonio de la iglesia que enseña la infalibilidad papal. El mismo capítulo 4 de Pastor Eternus lo menciona. Menciona estos testimonios. Por eso digo, tienen es que negar los datos, tienen que negar las evidencias. Pero los datos están allí, las evidencias están allí. Santo Tomás de Aquino es ejemplo del testimonio de la iglesia a favor de la infalibilidad de la iglesia y del Papa. siglos, etcétera, que hacen a la fe razonable. La doctrina... Claro, la fe es razonable, nadie ha dicho lo contrario. Solo vincula universalmente porque esos son signos constatables públicamente y manifestados para... ¿Cuáles son esos signos constatables? El testimonio de la iglesia. Por eso Pastor Eternus menciona testimonios de los concilios, de los santos, de los papas, a través de la historia. ¿Sí? A todos, según expresa en Contra Gentiles, capítulo 1, versículo Ahora es contra gentiles. 6, o párrafo 6, mejor dicho. En el principio de publicidad se refuerza desde la filosofía primera. El imperativo de Kant, Solem implicier conem, me perdonan por el alemán, sostienen que nadie puede estar moralmente obligado a lo que es, en principio, inverificable. ¿Inverificable por quién? Y estamos hablando de la razón. Y la razón nos lleva a entender la infalibilidad papal, así como también entendemos la infalibilidad de los hagiógrafos.
En ética del discurso, Jay Habermas denomina esto principios de universalización cognoscible, una norma que no puede someterse al escrutinio racional de todos los afectados, carece de legitimidad coercitiva. Por eso ¿Quiénes son todos los afectados? Es que Osman, Osman allí está metiendo como que, a ver, como que relleno. O sea, eso que está mencionando es irrelevante para el debate. ¿Sí? Es irrelevante para el debate. La navaja de Guillermo de Ockham, convertida en criterio epistémico, descarta introducir garantías invisibles cuando la evidencia pública basta, es decir, multiplicar entidades o carismas sin necesidad. La evidencia pública basta. Tenemos evidencia pública de cómo el Papa ejerció su infalibilidad y fue reconocida también por los concilios. Viola el deber de economía y honestidad intelectual que la razón moral exige. Es llamativo aquí que Osman cita mucho lo que sería el humanismo, ¿no? Es decir, a estos filósofos, cuando muchos de estos filósofos o ciertos filósofos usaron esto contra el cristianismo. No contra la Iglesia Católica solamente, sino contra el cristianismo. ¿Sí? Por eso es que muchas veces los protestantes argumentan, razonan y toman argumentos ateos, anticristianos, no solamente anticatólicos, pero los usan contra la Iglesia Católica. Es un mismo espíritu el que lleva a atacar la Iglesia de Cristo. Tengan eso presente. El punto es exactamente el mismo. Una doctrina que reclame obediencia universal ha de exhibir su credencial en el foro abierto de la escritura y la historia. En el foro abierto de la escritura. La escritura te puede dar el fundamento y la historia te puede dar la confirmación. Y eso es lo que vemos con todas las doctrinas que la Iglesia ha definido. Que cualquiera pueda constatarla. La infalibilidad. Cualquiera no puede constatarla porque tiene que tener conocimientos previos. Tiene que conocer de teología, tiene que conocer de eclesiología, tiene que conocer términos teológicos. Es más, si profundiza más, tiene que conocer el griego, el latín. Si vamos al Antiguo Testamento, el hebreo, aunque los cristianos usamos más la Septuaginta. O sea, no es que cualquiera puede constatarla. Exacto, cristología. No cualquiera puede comprender esto. Por eso las personas que profundizan son las que comprenden mejor la teología católica. Exacto, mariología, cristología, todas las ramas de la teología. Filosofía, claro. La infalibilidad presenta graves problemas epistemológicos. La infalibilidad presenta graves problemas epistemológicos. Claro, si hacen un muñeco de paja de lo que es la infalibilidad o no comprenden lo que la Iglesia define por infalibilidad, claro que van a encontrar problemas. Por no decir que es indemostrable bajo criterios objetivos. Y esto es lo que... Criterios objetivos. ¿Objetivos según quién? Según Osman. Según un protestante. Del mismo modo, bajo esos criterios objetivos, niegan la infalibilidad de la Iglesia. Pero los ortodoxos sí la aceptan. ¿Cómo hacen ahí? Lo que va a decir Mark Powell en su libro Infalibilidad Papal cuando comenta lo siguiente. Mark Powell. La doctrina de la infalibilidad pretendía proporcionar certeza epistémica, una expresión teológica precisa, modelada a partir de enunciados científicos y matemáticos. Pero la definición de 1870 pertenece a un marco epistemológico que ya no resulta creíble. No resulta creíble por quién. Si se comprende la esencia de lo que es la infalibilidad papal, es decir, que el Papa es protegido de enseñar el error y que no enseña el error, esto se ve a lo largo de la historia. Si quieres hablar de la epistemología. Por todo ello, una prerrogativa que obligue a la conciencia universal debe ser reconocible y verificable por vías abiertas a cualquiera que busque la verdad con diligencia. Lo contrario, no solo... Cualquiera que busque la verdad con diligencia y cuando esta verdad la encuentre, no la rechace, no la niegue. El problema es que el protestante niega la verdad cuando se le presenta. Y es lo que vemos acá. Desde un principio ya Osman está negando la infalibilidad. Pero vemos que es por esto, por falta de comprensión.
¿sí? Violaría la razón práctica, sino que colocaría a los creyentes ante la alternativa inaceptable de tener que obedecer ciegamente o No es obediencia ciega, es obediencia razonable. desobedecer la conciencia que el mismo Dios les manda a seguir. Premisamente, no, la infalibilidad papal no es reconocible ni verificable por medios públicos y objetivos. Solo si Nuevamente, ¿cuáles son esos medios públicos y objetivos? Porque un medio público podrían ser los padres de la iglesia, los concilios. Y objetivo, el hecho de que estos concilios definen la doctrina que como cristianos creemos. se afirma mediante la autoridad de la misma institución que la reclama. Nuevamente, ese es un error. La Constitución dogmática Pastor Eternus sostiene su dogmática en textos como Mateo 16, 18. No solamente Mateo 16, 18. Si se lee Pastor Eternus, se basa en más textos. ¿Sí? Y aquí lo pueden ver. Estas son las notas de Pastor Eternus. Miren. ¿Cuáles son los textos que usa? Primera de Pedro 2:25, Juan 17, 20, 21, Juan 15, 19, Juan 20, 21, Mateo 28, 20, San León Magno, Juan 1, 42, aquí está Mateo 16, 16 al 19, Juan 21, 15, 17, Mateo 7, 25, Lucas 6, 48, el discurso de Felipe, legado papal en la tercera sesión del concilio de Éfeso, el Papa San León Magno, San Irineo de León, San Ambrosio de Milán, concilio de Florencia, Juan 10, 16, Hechos 10, 28, el Papa Gregorio Magno, Pío VI, la profesión de fe del emperador Miguel Paleólogo, leída en el Segundo Concilio de León, el Papa San Nicolás, en su carta al emperador Miguel, nuevamente Mateo 16, 18, la fórmula del Papa Hormisdas. Vean todos los textos que menciona Pastor Eterno. ¿Y en qué se va a quedar Osman? En Mateo 16, 18, ¿no? Y va a traer prácticamente un 8 al 19, Lucas 22, 32 y Juan 21, 15. No obstante, el exégesis. Solamente eso. Esos no son los únicos textos. Ya ustedes vieron todos los textos que menciona Pastor Eterno. ¿Sí? No es solamente estos textos. Estos son los textos petrinos, es como se les conoce a través de la historia. Pero no solamente estos son los textos que fundamentan o que presenta Pastor Eterno. De estos textos bíblicos no hablan ni de forma implícita ni de forma ni de forma implícita. Falso. Porque los padres de la iglesia y los concilios sí vieron en estos textos lo implícito del papado. Explícita de que Pedro no puede cometer error, ya que voy en primera instancia. No solamente que Pedro no puede cometer error, sino que el sucesor de Pedro es preservado de enseñar herejía. Que no hay mancha ni herejía ni habrá en la sede de Pedro. Eso es lo que dice Pastor Eterno. Sí. Juan 21, 15, donde el católico ve supremacía, ¿El católico ve supremacía? No. Juan Crisóstomo ve ahí el obispado universal, el pastoreo universal. ¿Juan Crisóstomo era católico? Te lo preguntaría yo a Osman. ¿Sí? Esto muestra evidentemente la restitución de un apóstata. En Mateo 16. No solamente la restitución de un apóstata, porque quiere decir, bueno, porque Pedro negó a Jesús 3 veces, Jesús lo volvió a traer 3 veces preguntándole. No, ahí hay más que eso. Eso es hacer una eisegesis del texto. Porque cuando vamos a la tradición vamos a encontrar que este texto refleja mucho más, sobre todo hacia la persona de Pedro, la función de Pedro. 16, 18, el caballito de batalla, vemos que se habla de una caballito de batalla. Piedra en la cual se fundará esa iglesia de Cristo. Y que actualmente hay un consenso unánime entre los académicos que se refiere a Pedro, no a Cristo ni a la confesión de Pedro solamente, sino a Pedro. El catolicismo romano lo interpreta como en la persona de Pedro, el cual no es solamente el catolicismo romano, repito. El consenso actual académico refleja que se refiere a la persona de Pedro. Y el consenso lo conforman tanto ortodoxos, católicos y protestantes. ¿Cuál sería la piedra en la cual se fundamenta la iglesia? No obstante, el mismísimo Agustín de Hipona va a decir que no es Pedro en quien se fundamenta la iglesia.
Falso. Agustín de Hipona tenía ambas interpretaciones y él complementaba estas interpretaciones. Sino que es en Cristo mismo que se edifica la iglesia como lo... Cristo es el fundamento del fundamento, ¿sí? Es decir, Cristo edifica sobre la persona de Pedro, pero el fundamento que sostiene esto es Cristo. Por eso Cristo es la piedra angular. Lo expresa en sus retractaciones. Sus retractaciones no cambia de opinión, simplemente deja abierta la posibilidad de las dos opciones. Pero aunado a eso, el mismísimo documento magisterial del catolicismo del año pasado, el obispo de Roma, el documento del obispo de Roma no es un documento del catolicismo, Osman, es un documento en conjunto, ¿sí? Por eso forma parte del dicasterio para la unidad de los cristianos. Por eso les digo, es que hablan, o sea, o hacen afirmaciones con desconocimiento. ha reinterpretado ese texto y llega a la conclusión de que ese texto se está hablando desde la confesión de Pedro. No obstante, falso. Eso no es lo que dice el documento. Ahí Osman está mintiendo. el texto en sí de Mateo capítulo 16 sí nos deja saber que Pedro sí es una piedra, la cual es llamada piedra de tropiezo en Mateo. Ahí se refuta. ¿Ven cómo se contradice? Pedro no es piedra, pero sí es piedra. El hecho es que Pedro significa piedra, significa roca. Ahí se refutó él y se contradijo sin darse cuenta. Mateo capítulo 16, versículo 23. Aunado a eso, el texto de Lucas capítulo 22, versículo 32, donde el Señor dice, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. El catolicismo romano lo interpreta. No es el catolicismo romano. Tú puedes leer el Concilio de Nicea II y también lo interpretas como el catolicismo romano. Y el Concilio de Nicea II es del año 787, mucho antes del protestantismo, mucho antes del cisma. Osma le faltó investigar más. Interpretan como que miren, aquí está la garantía de la infalibilidad personal en Pedro, porque el sucesor de Pedro no puede. De la infalibilidad personal en Pedro. Aquí es un muñeco de paja, porque la infalibilidad es en el ministerio de Pedro, no en la persona de Pedro. ¿Sí? Entiéndase esto, la infalibilidad es en el ministerio, no en la persona. Por eso el Papa es infalible por su ministerio, no por su persona. Aquí el guión ya le falló mucho a Osman. Puede errar en su fe. Pero claro, yo les voy a decir algo. Yo no voy a decir que Lucho tenía que refutar todos estos puntos porque de verdad es difícil. Solamente se puede hacer analizando poco a poco lo que está diciendo. Así se detectan todas las mentiras. Ya ustedes saben por qué me odia Pacheco, ¿no? Porque una vez hice esto mismo y bueno, demostramos cuántas mentiras, cuántos errores tenía Pacheco en sus argumentos y a él no le gustó. Esperemos que Osman no se tome a mal esto, ¿no? Se lo tome a bien, porque es para que él mejore, corrija esos errores. O quizás no son de él, quizás alguien se los dio y él simplemente los está repitiendo. No obstante, si esta afirmación fuera cierto, entonces Pedro no habría tenido que ser reprendido por el mismísimo apóstol Pablo. Muñeco de paja. Eso no afecta a la infalibilidad papal. La reprensión de Pablo a Pedro no afecta a la infalibilidad papal. Y esto lo reconocen hasta eruditos protestantes, como Charles Hawk. Es más, vamos a colocarlo acá en pantalla. ¿Sí? Charles Hawk explicando esto. A ver, ¿dónde está ese documento? A ver, tengo un momento acá. No sé por qué no lo tengo.
No lo tengo en PDF. Ok, aquí lo tengo. Vean lo que dice este erudito protestante acá. Aquí está hablando de la infalibilidad, ¿sí? Charles Hawk. Y él menciona acá la infalibilidad de los hagiógrafos. Y cuando habla de Pedro, dice, Pedro erró en su conducta en Antioquía, pero esto no demuestra que errara en su enseñanza. La influencia que le impedía errar en su enseñanza no estaba designada para impedirle que errara en su conducta. Esto es lo que no entiende Osman, ¿sí? Esto es lo que Osman no entiende. Por eso tiene que hacer un muñeco de paja. Porque Pedro erró en su conducta, no en su enseñanza. La infalibilidad protege la enseñanza, no la conducta. Ojalá que Osman pueda entender esto. Seguimos acá. Cuando nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 11, que tuvo que reprender a Pedro por andar queriendo judaizar a los gentiles en Antioquía. Lo andaba queriendo circuncidar el copa, ¿no? Claro, y te recuerdo que Pablo circuncidó a Timoteo. Así que, como dice San Jerónimo, ¿no? Pablo fue muy hipócrita en ese sentido. ¿Con qué moral estaba corrigiendo a Pedro cuando él mismo había circuncidado a Timoteo? Y es más, vamos a leerlo también para que no digan que eso me lo invento. ¿Sí? Pablo circuncidó a Timoteo. Lo leemos en Hechos 16, después del Concilio de Jerusalén, ¿no? Para que no los engañen. Hechos 16, miren lo que dice. Quiso Pablo que éste, es decir, Timoteo, fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, ¿por qué no corrigieron a Pablo? Si Pablo también circuncidó a Timoteo. ¿Con qué moral entonces Pablo quería corregir a Pedro? Se lo dice San Jerónimo, ¿no? En sus comentarios. Pero bueno, muchos no conocen esos textos, ¿no? Seguimos acá. No obstante, tenemos también una lista de hitos que no demuestran eventualmente que el dogma proclamado por pastor Tenemos una lista de hitos que demuestran que eventualmente el dogma proclamado. eterno presenta graves problemas históricos. ¿Cuáles son esos eruditos? O esos hitos. ¿Sí? ¿Cuáles serán esos hitos? Espero que no se quede en una afirmación nada más. Como el archiconocido caso del Papa Honorio I. El caso del Papa Honorio lo analizó hasta que ya el Concilio Vaticano I. Así que ese caso no le sirve. Y ya lo explicamos. Cuando analizamos y estudiamos el Tercer Concilio de Constantinopla, tratamos el caso del Papa Honorio. Y yo creo que a todos les quedó claro, los que estuvieron en esa clase. ¿Sí? Quien fue condenado en el Tercer Concilio de Constantinopla como hereje porque confirmó doctrinas impías sobre el No confirmó doctrinas impías. No mientas, Osman. ¿Por qué tienen que mentir? O sea, está bien que no quieran aceptar la infalibilidad papal, pero ¿por qué tienen que mentir? ¿Verdad que eso es lo que a mí me molesta de esta persona? Que mientan y que nadie les diga nada. Pero en este caso se lo estamos diciendo, se lo estoy diciendo.
porque muchos se lo van a tomar a personal, ¿no? Pero la verdad es que yo digo, si ellos son cristianos, no deberían estar mintiendo en esto. Y si es un error, vamos a decir que puede ser que no lo sepa, si uno le corrige, que acepten la corrección y no sigan mintiendo. Monotelismo. El El monotelismo no fue enseñado por el Papa Honorio. Lo que se le acusa al Papa Honorio fue negligencia, porque no condenó el monotelismo en ese momento. Pero no podemos decir que en la vida del Papa Honorio él fue hereje. Por eso su condenación es post-mortem. Y como vimos en la clase del Tercer Concilio de Constantinopla, fue injusta, ¿sí? Porque no se tomaron en cuenta los testimonios en vida del Papa Honorio. tema fue ratificado por su sucesor León II. León II deja más claro todavía que fue por negligencia, no porque enseñara la herejía. El propio proceso muestra que la Iglesia del siglo VII no consideraba infalible a la cátedra romana. Falso. Porque más bien la carta del Papa Gatón, leída por los padres conciliares en el Tercer Concilio de Constantinopla, señala que la cátedra de Pedro no tiene error y no puede enseñar el error. ¿Sí? Si no han visto la clase del Tercer Concilio de Constantinopla, les invito a que la vean. ¿Sí? Busquen el playlist, los 21 concilios ecuménicos, aquí en el canal, y ahí van a ver todas esas clases. Busquen la del Tercer Concilio de Constantinopla y ahí analizamos el caso del Papa Honorio. ¿Sí? Exacto, Jacqueline, negligencia. Cuando mucho se puede decir que fue negligencia. También está el caso del Papa Liberio, quien firmó una fórmula semiarriana. El caso del Papa Liberio fue por prácticamente presionado para firmar. Fue coaccionado. ¿Sí? O sea, no fue a conciencia. Ya que a Osman le gusta hablar de la conciencia, pues el Papa no lo hizo a conciencia de él, sino en contra de su conciencia. Según fuentes admitidas por la Enciclopedia Católica, el Papa fue conquistado por el tedio del exilio y para regresar Exacto, fue coaccionado. a Roma, firmó la condena de Atanasio y quizá alguna fórmula arriana. No, ahí también está mal. Que un pontífice suscriba, ¿sí? Que un pontífice suscriba lo que la iglesia posterior juzgaría como herético desautoriza cualquier suposición de garantía pública de inerrancia. No. Y la lista podría continuar como el caso de Juan XXII, el caso del concilio. El caso de Juan XXII también merece analizarse, pero tampoco afecta a la infalibilidad papal. Entendiendo lo que es la infalibilidad papal, la esencia de la infalibilidad papal. De Constanza y su decreto de Ex Santa, etc. Ese decreto de Ex Santa hay que aclararlo también. Porque muchas veces se quiere usar eso para justificar el conciliarismo. Y la verdad es que no tiene apoyo. Porque el protestante debe entender que el concilio, como tal, lo que se aprueba es lo que el Papa aprueba. No todo lo que se hace en el concilio forma parte del concilio o es vinculante. ¿Sí? Eso es lo que le falta entender a muchos protestantes. No todo lo que se dice en un concilio es vinculante, sino aquello que el Papa aprueba y confirma. Este decreto a ex santa no fue confirmado por el Papa. ¿Sí? Así que en vano mencionan ese decreto. Lo siento. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo aquí al dato. Estoy 100% seguro que mi contraparte va a afirmar categóricamente que esos casos, esos papas, no se dieron en definiciones ex cátedra. ¿Y qué son definiciones ex cátedra? No es solamente que no se dieron en definiciones ex cátedra, sino que no forman parte de lo que es la infalibilidad. ¿Sí? Pero si eso es así, entonces necesariamente tendría yo que preguntar lo siguiente. ¿Cuál era el criterio que se usaba para la época, no solo la época de los concilios, sino aún la época del siglo I, para poder identificar cuándo un papa hablaba ex cátedra y cuándo no? Eso es un anacronismo, porque el término ex cátedra es posterior
Y el término escátedra es para explicar algo, es como decir unión hipostática. El término unión hipostática se da hasta el siglo IV, V, ¿sí? Si tú quieres ver en qué momento se usaba la unión hipostática en el siglo II, III, no vas a encontrar el uso del término, pero sí la enseñanza. O sea, no hay que caer en anacronismo, Osman. En este caso, si quieres ver cómo el Papa enseñaba o hablaba infaliblemente, pues ve la carta del Papa Agatón en el Tercer Concilio de Constantinopla o lee el tomo a Flaviano del Papa León Magno. Ahí tienes algunos ejemplos, ¿sí? Uf, seguimos. Lo que nos queda como conclusión lógica es que el carisma de la infalibilidad papal carece de base epistemológica suficiente, no puede demostrarse mediante la escritura, la historia. La escritura demuestra el fundamento, la historia la confirmación. Vuelvo a repetirlo hasta que quede claro. O la razón pública. Su aceptación depende única y exclusivamente de la autorratificación de la... No, es que en realidad no depende la aceptación. O sea, el Papa enseña independientemente si tú lo aceptas o no. ¿Sí? El Papa no está sujeto a que tú aceptes lo que el Papa enseña. El Papa enseña porque tiene esa finalidad, esa misión, esa función. Allá tú si lo aceptas o no lo aceptas. Es como los judíos. Jesucristo es Mesías, es Dios, independientemente si los judíos lo aceptaban o no. Jesús seguía siendo el Mesías. la institución que lo proclama. Como bien he podido demostrar, el dogma de la infalibilidad papal es una invención completamente tardía e histórica. Lo que has demostrado es mucho desconocimiento histórico, teológico, y bueno, muchos datos que desconoce, porque también terminas haciendo muñecos de paja. Improbable. Mi contraparte en este debate no solo va a tener que tratar con el silogismo para poder demostrar que existe el carisma como... No necesariamente tiene que hacerlo bajo un silogismo. Eso es algo falaz. No tiene que demostrar algo bajo un silogismo. Puede hacerlo mediante otros medios, otros métodos. Que existe tal carisma como la infalibilidad papal a través de métodos objetivos o epistémicos, sino que aunado a eso va a tener que tratar con una serie de comentarios de los documentos de su propia iglesia que complican aún más la formulación del dogma. Recordemos que ¿Cuáles serán esos comentarios, no? ¿Cuáles serán esos documentos? Porque los que ha presentado ya prácticamente se lo hemos respondido y explicado. Con la Declaración Mysterium Ecclesiae del año 1973, la Declaración Mysterium Ecclesiae, vamos a buscarla. Ajá, Declaración Mysterium Ecclesiae. ¿Qué es lo que dice? A ver. se expresa que la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe tiene la intención de reunirse y explicar una serie de verdades sobre el misterio de la Iglesia que en la actualidad están siendo negadas o puestas en peligro. De ser cierto esto, entonces... Ok, gracias. De ser cierto esto, entonces, mi contraparte va a tener que demostrar históricamente que las definiciones del Concilio Vaticano I fueron sostenidas y creídas por la Iglesia durante 18 siglos. A ver, nuevamente, eso es un muñeco de paja. Hay que entender nuevamente lo que es el primado de jurisdicción y lo que es la infalibilidad papal. El primado de jurisdicción lo ejerce el obispo de Roma cuando se necesita ejercerlo. Es decir, cuando hay algún problema en la iglesia y el papa tiene que actuar para resolver estos problemas. ¿Sí? Y hemos dado muchos ejemplos en todas las clases que hemos visto de historia de la iglesia y de los concilios. La infalibilidad papal, del mismo modo, esta actúa cuando la iglesia lo necesita, cuando se necesita que se defina una doctrina, una enseñanza, o que el papa tenga que señalar una verdad de fe y se le reconoce al papa que nunca ha enseñado herejía, que la cátedra de Pedro nunca ha tenido mancha. ¿Sí? No es necesario verlo el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, no. Sí, sino cuando se necesita, pues se ejerce tanto el primado de jurisdicción como la infalibilidad papal. Unado a eso, el Concilio de Trento del año 1545 definió que para que algo sea declarado dogma debe existir el consenso unánime de los padres. Entonces Otro malentendimiento. Eso no dice el Concilio de Trento. El Concilio de Trento lo que señala es que el consenso unánime es pues importante para conocer lo que ha sido creído en la iglesia. ¿Sí? No es algo necesario como tal.
El consenso unánime es útil para conocer lo que ha sido enseñado en la iglesia, pero no es que sea necesario. Es más, si se sigue la regla de San Vicente de Lering, pues lo explica mucho mejor. Yo le pregunto aquí a mi contraparte, ¿dónde está tal consenso unánime de los padres para poder llegar a definir el dogma de la infalibilidad papal? Lo encuentras cuando se ha hecho necesario ejercer la infalibilidad papal. Y según la regla de San Vicente de Leris, lo que ha sido creído en todo momento, en todo lugar y por todos, yo le preguntaría aquí a Lucho, en este caso, lo siguiente. ¿Dónde estuvo esa creencia en la infalibilidad personal del Papa en los primeros siglos de la Iglesia? Entonces, Ahora es los primeros siglos, no es toda la historia de la iglesia. Aquí Osman se va a meter en muchos problemas. Y Lucho se lo hace ver, ¿no? Cuando Lucho le pregunta, ok, demuéstrame que en el Nuevo Testamento se bautizó a alguien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No va a tener cómo demostrarlo con la Biblia solamente. Por eso tienen que recurrir a lo extrabíblico. Por eso es que la sola escritura tiene muchos problemas para los protestantes. si el dogma de la infalibilidad papal se edifica sobre textos petrinos que ni explícita ni implícita, Se fundamenta en la revelación divina, la infalibilidad papal, y se confirma mediante la historia, cuando el Papa la ejerce, cuando el obispo de Roma la ejerce, cuando la iglesia de Roma se le reconoce que no hay mancha ni error allí. explícitamente prometen incapacidad de errar, ausencia de consenso patrístico. Entonces, ningún Ausencia de consenso patrístico, no. padre antiguo pues ningún padre antiguo formula un carisma personal e irreformable para el obispo de Roma. Aparte de eso, va a tener que lidiar con las contradicciones históricas graves, Honorio, Liberio, Juan Ventioja, Ya les explicamos. etcétera, etcétera, que demuestren que la supuesta garantía no era ni conocida ni aplicada en la práctica. No era ni conocida ni aplicada en la práctica. Wow, fuertes declaraciones, ¿no? Que van muy en contra de lo que demuestra la historia, como el Toma Flaviano del Papa León Magno y la carta del Papa Agatón en el Tercer Concilio de Constantinopla. Y una fundamentación circular, la única prueba la única prueba de la infalibilidad es la palabra de la misma autoridad que la reivindica. Nuevamente es falso, ya te hemos mencionado varios casos. La fórmula de Hormisdas también podría citarse como ejemplo. Entonces resulta evidente que el carisma ex cátedra carece de sostén suficiente según los propios principios Todo lo contrario, tiene bastante fundamento y confirmación en la historia. católicos de la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el constante y Y es más, hay un testimonio que fue mencionado en el Concilio Vaticano II, pero no, es decir, fue tratado en el Concilio Vaticano I, perdón, pero no pasó a formar parte de las actas conciliares. Y es este testimonio del siglo VI, y que prácticamente ya refuta todas esas objeciones que presentan los protestantes. Esto lo dice Juan IV, patriarca de Jerusalén, en una carta a los católicos de los monjes georgianos. Vean lo que dice. En cuanto a nosotros, es decir, la Santa Iglesia, tenemos la palabra del Señor, que dijo a Pedro, jefe de los apóstoles, a darle el primado de la fe para el fortalecimiento de las iglesias. Tú eres Pedro, etcétera. A este mismo Pedro le ha dado las llaves del cielo y de la tierra. Es siguiendo su fe que hasta el día de hoy sus discípulos y doctores de la Iglesia Católica atan y desatarán, atan a los malvados y liberan de sus cadenas a los que hacen penitencia. Tal es sobre todo el privilegio de aquellos que en la primera y santísima sede son sucesores de Pedro, sanos en la fe y según la palabra del Señor, infalible. Ahí está la prueba. ¿Sí? Ahí está la prueba. Quería Osman un testimonio histórico, explícito, claro, ahí está. En esta carta del patriarca de Jerusalén, Juan IV, a los católicos de los monjes georgianos. Y esta carta es citada por Sidney Herbert Scott, un historiador protestante, en su libro The Eastern Church and the Papacy, es decir, las iglesias
del Este y el papado. Página 359. La carta, probablemente publicada primero en griego y una versión armenia, de la cual fue descubierta y publicada recientemente, 1896, en Exmiaxin, contiene el anterior testimonio citado de un patriarca de Jerusalén a favor de la infalibilidad papal. Entonces, ¿qué más quieren? Yo creo que con eso podemos terminar, ¿no? esta reacción. Por eso les dije, me interesaba reaccionar a esos argumentos, a ese debate, porque Osman cometió muchos errores allí. Obviamente, Lucho no iba a poder reaccionarlos a todos en el momento, porque limita el tiempo, pero igual se los comparto a ustedes.